porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy leeremos el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 3, versículos 15 al 16, donde veremos a un hombre que no podía entrar a la piscina y al encontrarse con Jesús queda sano. Y aquel hombre siguió yendo al templo y Jesús le corrige: ya quedaste sano, levántate y no peques más. Meditamos San Juan capítulo 5, versículo 1 al 3, versículos 5 al 16. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más, y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 metros más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una orilla y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Al salmo responderemos todos: con nosotros está Dios el Señor. Todos: con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Todos: con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Todos: con nosotros está Dios el Señor. con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Todos: con nosotros está Dios el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén, ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe en este día, que prepare nuestra mente, nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la palabra de Dios, la semilla de la palabra. Hoy el Evangelio, Jesús le dice a un paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Toma tu camilla, no te quedes ahí tendido. Toma tu camilla, para que no te vuelvas a caer. Toma tu camilla significa que cuando nos levantemos de un vicio, debemos evitar volver a hacerlo. Pidámosle a Dios que hoy, a través de su palabra, podamos en primer lugar levantarnos. En segundo lugar, tomar nuestra camilla, que no la dejemos ahí tirada, que no la dejemos botada. Y en tercer lugar, que podamos andar, caminar. En ocasiones nos estancamos, que podamos tomar la camilla para seguir adelante en medio de los problemas y dificultades. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 16 del mes de marzo. Alabo y bendigo a Dios por este día, por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Hoy la palabra de Dios nos va a invitar a levantarnos, a tomar la camilla y a irnos a nuestro hogar. Esta palabra Jesús se la dijo a un paralítico, a una persona que no se podía valer por sí mismo, a una persona que no tenía capacidades, a lo mejor motrices, para desplazarse, porque cuando habla con Jesús le dice: cada vez que se mueve el agua trato de meterme, nadie me ayuda y no puedo entrar al agua para ser curado. Y Jesús recupera en esa persona el movimiento, recupera la capacidad de poderse valer por sí mismo. Levántate, toma tu camilla. Esta palabra me llama la atención mucho. Esta palabra, toma tu camilla, debe hacernos reflexionar. ¿Por qué Jesús le dice al paralítico: toma la camilla? ¿Para qué le va a servir al paralítico la camilla si ya se levantó? ¿Para qué le va a servir al paralítico la camilla si ya está sano, si está liberado? ¿Para qué le va a servir la camilla si el Señor le concedió la salud? Toma tu camilla significa que no la dejes tirada, no sea que te provoque acostarte. Toma tu camilla significa no dejes una cuna, no dejes una cama al pecado, donde vuelvas a caer, donde vuelvas al mismo lugar a hacer un nido. Toma tu camilla y vete a tu casa, Jesús le dice al paralítico, y significa que cuando ustedes y yo nos levantemos de un vicio, debemos acabar con las secuelas. Debemos acabar con todo contacto.
Debemos acabar con todo nido, con toda cama que nos permita volver al mismo lugar, volver al mismo pecado. Vete a tu casa significa usted está mucho tiempo en la calle, usted no ha trabajado en tu hogar, usted por estar pidiendo limosna se lo pasa en la casa. Jesús lo mandó a la casa y me llama la atención de este hombre que no se fue a la casa. Este hombre se fue al templo y allá en el templo era donde él pedía limosna, era donde él se lo pasaba pidiendo su ayuda, era donde él se lo habitaba, donde la gente le acomodaba. El hombre, aunque quedó liberado, parece que quería volver al mismo lugar, parece que quería volver al mismo sitio, parece que quería volver al mismo pecado. Y Jesús le dice, si no te vas a tu casa, puede ser que te suceda algo peor. Puede ser que te suceda algo peor. Algo peor significa no solamente quedarás paralítico nuevamente por estar detrás de la colaboración del dinero, de la ayuda, no solamente quedarás paralítico, sino que te puedes condenar por no levantarte e irte a tu casa. De eso se trata la palabra de Dios hoy. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 3, versículo 5 al 16. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Miren lo que relata el Evangelio, que había un hombre con 38 años de enfermo, 38 años con el mismo mal, 38 años con la misma enfermedad, 38 años con el mismo problema y dificultad. Era un hombre enfermo. La enfermedad no solamente es que usted tenga un dolor de muela, un dolor de ojo, un dolor de oídos, una gripe. La enfermedad también la causa el pecado. La enfermedad también la causa el pecado. Y aquel hombre con 38 años enfermo estaba cerca de una piscina llamada Betesda, junto a otros enfermos. Y Jesús llegó a aquel lugar. Jesús se acercó a aquella piscina y no fue a bañarse. Jesús se acercó a aquel lugar donde estaban todos los enfermos y se dio cuenta que en medio de tantos enfermos había uno con bastantes años, con bastante tiempo con el mismo mal. Y le dice, oigan, al verlo ahí tendido, miren cómo estaba el enfermo, ahí tendido, acostado, sin moverse. Si uno se acuesta a dormir, se levanta, y ya cuando está enfermo una semana ya quiere levantarse de la cama, unos días ya no quiere estar ahí. ¿Usted se imagina una persona tendida en una camilla 38 años? Ya había hecho cuna, ya había hecho una cama. Por más acostado que estuviera, estaba cansado de estar ahí. Estaba tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús les dice, conocía a Jesús el estado, el tiempo en que estaba ahí. Vamos a imaginarnos que ese enfermo somos nosotros, que tenemos 38 años viviendo en concubinato, 10 años fumando droga, 5 años portándonos mal, no haciendo tareas, no ayudando a papá y a mamá, siendo desobediente. ¿Cuántos años llevas tú fumando cigarro?
¿Cuántos años llevas tú yendo a los brujos? ¿Cuántos años llevas tú y no te has casado por la iglesia? ¿Cuántos años llevas tú y vives en el pecado que estás robando, estás matando? ¿Cuántos años llevas tú en el pecado que estás viviendo? Dígame, ¿cuántos años llevas tú viendo pornografía? ¿Cuántos años llevas tú practicando la fornicación, el adulterio? Si aquel hombre estaba enfermo, estaba tullido, hay muchos cristianos que están tullidos en el vicio y en el pecado, cualquiera que sea, homosexualismo, lesbianismo, cualquier pecado que sea, viviendo como le parece, lejos de Dios, apartado del Señor. ¿Cuántos años llevas tú viviendo en pecado? 20, 30, 40 años, 38 años enfermo, tullido en la camilla. Jesús sabía, oigan bien, Jesús sabía, Jesús conocía, Jesús tenía presente que llevaba ya mucho tiempo. Se acerca y le dice, ¿quieres curarte? Miren la pregunta de Jesús. ¿Usted se quiere curar? El enfermo no le dice, sí señor, yo quiero curarme. El enfermo le plantea su situación. Y es lo mismo que hoy dice la gente. ¿Usted por qué no se casa en la iglesia? Déjeme explicarle para que usted me entienda, padre. Le plantea la situación. Y dice, mire señor, ahorita lo vamos a leer. Esto es así, así, así. Cuando usted le dice a alguien, a ver, ¿usted por qué está viviendo en adulterio? ¿Por qué dejó a su esposa y se fue con la moza? Déjeme explicarle, padre. La situación fue que yo vivía con mi esposa y no nos entendíamos. Y primero la felicidad y la dejé y me fui a vivir con la moza. Y ahora que vivo con la otra, soy un hombre feliz. Primero mi felicidad, ajá. Y ese pecado que estás viviendo. Cuando Jesús le dice al paralítico, ¿te quieres curar? El paralítico que representa a nosotros empieza a decirle a Jesús, a darle explicaciones. Mire, esto y esto es así, así, así y así. Y entonces nos separamos y vivimos felices para siempre. Eso significa dar una explicación. ¿Te quieres curar? Y entonces aquel hombre empieza a dar una explicación. Miren la explicación que le da. Oigan, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya yo he trabajado antes que yo. Entonces el hombre, en vez de decirle a Jesús, sí me quiero curar, sí quiero salir de aquí, le dice, no, Señor, venga para explicarle. Mire, yo he tratado, pero no he podido. Esa es la persona que dice que yo dejo el alcohol cuando yo quiera. A veces me provoca dejarlo, pero es que a veces también el alcohol me llama. Empezamos a dar explicaciones para justificar nuestro pecado. ¿Usted por qué está acostumbrado a fumar droga? Es que la droga me lleva al éxtasis, pero es pecado, pero no importa. Yo vivo feliz, yo no le hago nada mal a nadie. ¿Usted por qué no sale del homosexualismo, lesbianismo? Es que mire, eso es otra manera de vivir. Él me ama, yo lo amo, ella me ama, yo la amo. ¿Y cuál es el problema? La iglesia tiene que... Empezamos a justificarnos en el pecado. Aquel hombre se justificaba el no poder tener sanación y tenía razón. Nadie lo ayudaba a meterse ahí. Nadie lo llevaba al agua. No podía por sí mismo. Y nosotros tenemos razón de justificar nuestro pecado. ¿Usted por qué roba? Porque no tengo el trabajo. Porque mis hijos tienen hambre. Oye, tienen razón. Pero ¿saben qué? Esas justificaciones a Jesús no le gustan. Esas justificaciones Jesús no las aprueba. Esas justificaciones que tenemos Jesús no las aplaude. Jesús no las aplaude. A ver, ¿y usted por qué ve pornografía? Es que yo soy joven, estoy pasando por una edad. ¿Usted por qué es un hijo desobediente, grosero, altanero, no hace tareas, se porta mal? ¿Por qué es grosero con sus padres? Es que, padre, mire, yo le voy a decir, pero es que usted no tiene a mi papá y a mi mamá. Mi papá y mi mamá son unos canzones. Mi papá y mi mamá siempre me exigen. Dígame mi mamá. Mi papá esto, mi mamá aquello, el pato y la guacharaca. Entonces nosotros estamos acostumbrados a justificarnos, repito, a justificarnos. Porque usted hace esto, porque usted hace aquello.
Y entonces damos una respuesta justificando nuestras actitudes. Aquel hombre paralítico se justificaba el no poder quedar curado porque nadie le ayudaba. Y habían muchos enfermos. Y entonces Jesús le preguntó a aquel hombre, ¿quieres curarte? Y el hombre no le dijo que sí. El hombre simplemente le dijo, no puedo, no soy capaz, yo no soy capaz de dejar esto, yo no soy capaz de dejar aquello, yo no soy... Así somos nosotros. Ya dejó la moza, ya dejó el mozo, no soy capaz. Ya dejó de vivir en concubinato, no soy capaz. Y entonces andamos justificándonos en el pecado. La brujería, dígame cómo se justifica la brujería. Padre, usted sabe que la brujería, usted sabe que hay magia blanca y hay magia negra. Yo practico la magia blanca. La magia negra no. Anda justificándose. La magia es magia. Negra o blanca es magia y es del diablo. Y usted anda justificándose con contras, yendo a los brujos, que le fumen el tabaco, que le lean las cartas, que hagan esto, que hagan aquello. Y hoy la palabra de Dios dice, aquel hombre que era paralítico empezó a justificarse ante Jesús. Señor, yo no puedo por esto, yo no puedo por aquello, usted sabe esto, usted sabe aquello. Pensamos que con Dios podemos negociar, pensamos que con Dios no podemos justificar, pensamos que con Dios podemos andar en los caminos como queremos. Y dice la palabra de Dios, momentico, así no son las cosas. Así no son las cosas. Oigan, escuchen con atención. Cuando logro llegar ya otro ha bajado antes que yo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 3 cositas importantes. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 38 años viviendo en concubinato, enfermo por el pecado del concubinato. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 38 años viviendo en el pecado de la droga. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En el pecado de los celos, 38 años. Levántate, toma tu camilla y vete. Deja de estar justificándote. Deja de estar dando explicaciones a Dios porque tú eres así. A Dios no le importa tus justificaciones. Dios lo que quiere es que cambies, que te levantes, que tomes tu camilla y te vayas a tu casa. Mi familia toda va a los brujos desde que eran pequeños. Todos son brujeros. 38 años viviendo en la brujería. Levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Nuestras justificaciones demuestran que ustedes y yo queremos permanecer en el pecado. Nuestras justificaciones hacen ver que no queremos salir de los vicios y los pecados. Hoy el Señor nos dice, levántense, homosexualismo, lesbianismo, levántate. Tantos años viviendo ahí, tantos años viviendo en adulterio. Levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Jesús le dice al paralítico, levántate porque está postrado, está tendido, está tullido. Y ese tullido necesita levantarse. A él lo movían, a él lo levantaban, pero no por sí mismo lo podía hacer. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Al paralítico lo llevaban, al paralítico lo movían, pero el paralítico no se valía por sí mismo. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, se lo dice, para que deje de estar viviendo en el pecado. Toma tu camilla, se lo dice, para que aquel hombre no haga un nido, no haga una cama, no diga, aquí me voy a volver a acostar. Dejé la camilla tendida, dejé la camilla aquí, esto es para yo venir a acostarme de nuevo, esto es para yo venir a dormir de nuevo. Pues no, Jesús le dice, toma tu camilla. Es que, padre, yo le voy a explicar, mire, yo tengo una moza, y entonces, y la moza muy buenecita y todo, pero quiero dejarla, la estoy dejando, estoy trabajando en eso.
Ah, bueno, me alegra. ¿Y qué has hecho para dejarla? Pues bueno, ya no la estoy viendo. Pero como es amiga mía, entonces usted sabe, padre, pues de vez en cuando nos escribimos. Ya no salimos, pero de vez en cuando nos vemos. Pero ya no salimos. De vez en cuando la llamo y le mando un mensajito. Toma tu camilla, no hagan ido. Yo tengo unos amigos, padre, que son muy buena gente. Yo antes era muy michero, me gustaba mucho el licor. Y tengo unos amigos que me llevaban a tomar miche. Todos los fines de semana me iba a tomar miche. Pero ya lo estoy dejando. Ajá, ¿y tus amigos? No, pues ellos vienen, me visitan de vez en cuando. Pues ya no salimos, lo hacemos la parranda en la casa. Ellos vienen, ya no salimos, ellos vienen. Toma tu camilla significa que con el pecado no se hace nido. Con el pecado no se dialoga. Con el pecado no se hace pacto. Con el pecado no se hace trato. Toma tu camilla significa que debes empezar a cortar todas esas cadenas que tienen y te están llevando al vicio, te están llevando al pecado. Toma tu camilla, vete a tu casa donde no has estado por andar con tus amigos. Vete a tu casa donde no has evangelizado. Vete a tu casa a donde tienes que estar con los tuyos. Vete a tu casa que has descuidado por andar en vicio y en pecado. Vete a tu casa la cual has abandonado, la cual has dejado. El hombre se levantó, agarró la camilla, se fue a su casa. Dice, más tarde estaba en el templo y le empezaron a preguntar qué pasó, por qué carga una camilla, por qué no dejó la camilla en su casa, qué hace con esa camilla. Y llega y dice, el que me curó me dijo, llévate tu camilla. ¿Quién te curó? No sabía quién era. Y luego Jesús se lo encontró en el templo. Jesús no lo mandó al templo. Jesús lo mandó a la casa. Y aquel hombre se fue al templo. ¿Qué era lo que hacía en el templo? Pedir limosna. ¿Qué era lo que hacía en el templo? Pedir ayuda. ¿Qué era lo que hacía en el templo? Pedir que las personas le ayudaran. Y Jesús le dice, mire, ponte las pilas. Acomódate. No sea que te suceda algo peor. Jesús lo curó y a aquel no le importó. A pesar de que le libró de la enfermedad, siguió haciendo lo mismo. Y así hay personas que Jesús les ayuda, tuvo un accidente por andar borracho, no le pasó nada, bendito sea Dios. Y después sigue emborrachándose y manejando borracho. Por andar drogado, también tuvo un accidente, no le pasó nada, bendito sea Dios. Y después sigue drogado. Casi lo descubre por andar colocándole las cuernos a la mujer, tuvo un problema, casi pierde el matrimonio. Y sigue haciendo lo mismo. Y dice la palabra de Dios, no sea que te suceda algo peor. Si no nos levantamos del vicio y del pecado, nos van a suceder cosas peores. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Donde tendrás la formación cristiana para tu vida. Donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis. O puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.